estábamos hablando del capítulo 9 del libro de Hechos de los Apóstoles. Ahora sí. Dice el Señor: Saulo respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía. ¿Qué le decía la voz? ¿Están ahí conmigo? ¿Qué le decía la voz? Saulo, ¿qué? Saulo, ¿por qué? ¿Qué cosa? ¿Me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que debes hacer. Quien relata hasta el momento este encuentro es Lucas. Lucas le da importancia a algunos detalles que más adelante el apóstol Pablo se va a permitir presentar con mayor precisión. Vaya conmigo al capítulo 22 del libro de Hechos de los Apóstoles, por favor. Vamos a hacer algo. Vaya al 26 y terminamos con el 22 en un momento, ¿sí? La diferencia de los dos capítulos es que son poblaciones diferentes o son personas diferentes a quien el apóstol está hablando, ¿ok? En el capítulo 26, que es el que vamos a leer en este momento a continuación, quiero decirte, versículo 12 en adelante, el apóstol Pablo ahora está, ¿recuerdan por allí al rey Agripa y toda esa gente por allí? ¿Sí? Ahora está frente a este tipo de personas, una población diferente. Y ahora el apóstol Pablo, de hecho, si usted recuerda conmigo los capítulos anteriores, a Pablo había 40 personas que se habían juramentado que lo iban a matar. 40 personas se habían juramentado que a Pablo, cuando lo sacaran, porque lo iban a sacar, o cuando lo trasladaran, lo iban a matar. 40 personas que dijeron: nosotros vamos a ayunar, no vamos a comer, y cuando él salga, de inmediato lo vamos a matar. Un sobrino del apóstol Pablo fue a visitarlo y le dijo: mira, esto es lo que están sucediendo con estas personas. Pablo le sugirió: ve allá al comandante, háblele al comandante y le dice lo que está sucediendo. El comandante, al entender lo que estaba sucediendo, ahora dijo: tenemos que sacar a Pablo de la ciudad. Lo sacó de la ciudad junto con 200 hombres en caballos y demás. Y ahora ahí sigue una ruta muy particular del apóstol Pablo. Una persona que en su momento, en su criterio y en su pensamiento, había definido que él tenía que eliminar a todos los cristianos. Mire cómo lo expresa. Ahora escuche él mismo hablar de su testimonio, versículo 12. No, lea el versículo 9 conmigo para que tengamos ese contexto importante. Versículo 9. Yo ciertamente había creído mi deber de hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice, ¿en dónde? En Jerusalén. Ahora comienza a detallar. Yo encerré en cárceles ¿a cuántas personas? A muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, ¿qué fue lo que hizo él? Hicieron el consenso: ¿será que a este joven, a esta persona, lo matamos o no lo matamos? ¿Y qué decía Pablo?
Muchachos, ¿qué estamos esperando? A ese hombre hay que matarlo. Hay que eliminarlo por completo. Esa es de la persona que estamos hablando. Ahora, lea conmigo el versículo 11. Uno daba su voto. Muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a ¿qué cosa? A blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. ¿Qué les parece este hermano? ¿Obstinado? ¿Rebelde? ¿Sanguinario? Es decir, a unos él decía, matémoslo. ¿Cuántos apoyan? Tú tienes que matar. Recuerda, estas personas están desdibujando lo que nosotros siempre hemos creído y lo que hemos construido durante muchos años. Él fue criado a los pies de Gamaliel, recuerda que él lo dijo, ¿sí? Entonces, él no podía concebir que existiera una religión, un predicamento diferente al que con el cual él había sido doctrinado desde siempre. Y hemos encontrado a muchas personas en el camino decir, mira, a mí me gusta mucho que vayan, oren a mi casa, a mí me gustan mucho las oraciones, me gustan mucho las alabanzas, que me prediquen, que me oren, que me bendigan, pero que yo cambie de religión. No. Esas personas se quedan en el mismo cuadro. En el mismo cuadro. Yo nací así, con esta creencia, y así me muero. Muchas personas así. Es del mismo aporte de Pablo. ¿Usted cree que si alguien se hubiese acercado, hubiese tomado, mejor dicho, la valentía que tuvo, capítulo 7 del libro de Hechos de los Apóstoles, usted recuerda lo que sucede allí, la muerte de Esteban, ¿ok? Ahí está. Esteban había tirado de los mejores sermones que usted puede encontrar en la Biblia históricos. Él habló de Moisés y se fue haciendo una revisión completamente extraordinaria. Y ahora que lo matan a Esteban, ¿quién dio el voto? ¿Quién dio el voto? Saulo. Ahí estaba. ¿A quién le tiraron la ropa de Esteban? A Saulo. Él estaba allí. Él escuchó el sermón. Él vio cómo le caían las piedras a Esteban. ¿Tú recuerdas cómo lo dice la Biblia y cómo expresa Lucas que estaba la condición en ese momento de Esteban? Él se arrodilló en ese momento frente a todas las personas, o mejor, levantó su mirada al cielo. Usted sabe que a las personas cuando las lapidaban, habían dos formas de hacerlo. Una, era una persona que la dejaban ahí en un contexto puntual, en una circunferencia, ahí los dejaban. O dos, sencillamente abrían un hueco, los colocaban, los metían, los enterraban hasta la cintura, un poco más de la cintura, y ahí les tiraban piedra. Con las manos adentro, así nomás. Imagínense, tira piedras, ¿quién las esquiva? No había forma de esquivarlas. Esas eran las dos formas que ellos habían adoptado para matar a todas estas personas. Eran así como los lapidaban. Le pregunto, ¿eso estaba fácil o estaba difícil? Morir apedreado, ¿qué le parece? ¿Alguna vez a usted le han tirado una piedrita por allí? ¿Alguna vez lo llegaron a descalabrar? ¿Se dice así? ¿A cuánto lo descalabraron alguna vez? Ahí. Todos los que fueron descalabrados, eso no eran unas joyitas. No era porque ustedes eran muy buenos. Le pregunto, ¿dolió la pedrada o no? Hubo que coger puntos, ¿no? Ahora imagínense, no eran piedras para descalabrarlo. Eran piedras ¿para qué? Matarlo. El objetivo era liquidarlos, quitarles la vida. De repente el sábado venimos sobre eso un poquito más. Pero tan solo para que usted tenga un panorama, que la condición doctrinal que tiene Pablo es una convicción doctrinal que lo único que lo puede cambiar es el poder de Dios.
¿Ha encontrado usted personas así alguna vez? Que usted dice, no, es que es muy, alguien me dijo, es que es muy cerrado a la banda. ¿Escuchó usted eso alguna vez? Yo no sé a cuál banda, pero es cerrado a la banda, es cerrado y bloqueado por dentro, el que dice, ¿no? No le entra. Y por mucho que a veces uno le hable, están bloqueados. Muchos en algún momento han dejado de hacer algo por ellos, han desistido. Fuimos a predicar a algún lugar y entonces fuimos en la tarde a compartir algunas literaturas, invitaciones y demás. Entonces vi una señora que estaba enseguida de la iglesia y se la pregunta a la hermana y la señora me dijo, no, ni la mire, siga, yo ahorita le cuento. Entramos al templo, salimos del templo, estamos sacando una literatura y salimos. Y entonces mientras vamos de camino, ella me dice, no, eso allí con esa mujer es como tirarle perla a los cerdos. ¿Leyó el pasaje bíblico por lo menos usted alguna vez eso? Tirarle perla a los cerdos. No tiene sentido de perder el tiempo con esa persona. Eso es una anotación muy fuerte, ¿no le parece? Pero seguimos caminando y demás. Pero cuando estamos retornando, la señora todavía está ahí en la puerta. O volvió a salir, no sé, volvió a salir. Y entonces cuando la veo salir, ahí que está ahí en la puerta, cuando estamos llegando a la iglesia, le digo entonces a la hermana, mira, ahí está todavía la señora. ¿Será que nos acercamos? Dice, pastor, por favor, no pierda el tiempo ahí. No pierda el tiempo. Y pues a mí me ardió un poquito. Y entonces cuando estamos llegando próximamente allí hasta donde está la señora, la miro y le digo, buenas tardes, vecina. ¿Cómo ha estado? Ella me saludó, buenas tardes. Bien. Y entonces yo iba a seguir mi camino, pero le dije, hermana, espéreme un momentico. Y entonces nos devolvimos donde la vecina y le dije, vecina, es que sabe que nosotros hemos salido a orar por algunas personas que están en necesidad. Y pues bueno, esta semana nos han traído para predicar aquí en la iglesia. Y yo quisiera orar por usted, si usted me lo permite. No sé si me reciba la oración. Yo quisiera hacerla sin ningún compromiso. La señora me dice, bueno, pues si va a orar, pues me parece bien. ¿Y sabe qué? Entre. Me hizo entrar a la casa. Y ahí voy hasta el fondo de la casa. Y me llevó a la habitación de la mamá. La mamá estaba muy enferma. Me dijo, bueno, si va a orar, ore por mi mamá que está muy enferma. Oramos por la señora. Le dije, señora, durante esta semana yo espero volver en algún momento y ver cómo sigue su mamá, pero usted sabe, estamos aquí enseguida y estamos aquí para lo que usted requiera. Yo voy caminando, la hermana me siguió por si acaso, ella va ahí, ¿no? Porque usted sabe, hay gente que quiere saber hasta la última situación de lo que pasó. Y entonces vamos saliendo. Y entonces la hermana me dice, ahí a vos va, hey, ¿y no la voy a invitar a la campaña? Yo le dije, no, yo le dije que iba solo a orar por ella, así que vamos. Entonces cuando ya estamos ahí en la reja, no estamos saliendo, le digo, señora vecina, el Señor le bendiga, ahí vamos a estar en contacto. Y entonces me dice ella, bueno, ¿y usted es que el predicador entonces de estas noches, que está predicando ahí en la iglesia? Yo, sí señora, estamos ahí predicando, pero el Señor le bendiga, Dios les guarde y esperamos vernos pronto. Me dice, bueno, y yo ya me estoy yendo, pero ella no quiere soltar. Me dice ahora, ¿y a qué hora es que los cultos? Bueno, los cultos, son 6:45, generalmente durante la semana, estamos predicando a tal hora y todo lo demás, estamos pasando un momento bien chévere. Me dice, bueno, una de estas noches yo paso. Bueno, me parece fantástico, podría ir esta noche o mañana, ya le dije yo, pero así quedó. Yo alabo el nombre del Señor porque al siguiente día, noche, estaba allí en la iglesia. Se sentó allá al final, yo la alcancé a ver, ahí al final estaba. Hicimos todo el sermón, el mensaje. Cuando hicimos la oración final del llamado,
vi que ella, tan pronto abrí los ojos, ella estaba corriendo de una vez para su casa. ¡Prum! Y se encerró. Eso ocurrió así 2 noches. Para hacer esto más corto, quiero decir para ustedes, mis hermanos, que la tercera noche que ella fue a la iglesia, fue con sus 2 hijas, ella y sus 2 hijas, las cuales fueron bautizadas el día sábado en la iglesia. Dios no tiene imposibles por realizar. Para Dios no hay casos perdidos. Los casos perdidos son para usted y para mí, pero para Dios. Aquí vemos a un hombre terrible, con acciones muy fuertes. Sigue leyendo conmigo un poquito. Estoy en el capítulo 26. Mira lo que dice ahora. Ocupado, versículo 12 dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes especiales en la comisión de los principales sacerdotes, cuando al mediodía, rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sabe que me gustó mucho esos detalles? Dice que, y decía en lengua ¿qué? Hebrea. Le pregunto, ¿él entendía hebreo o no entendía? ¿Lo entendía o no lo entendía? Entonces, encontramos a un Dios que habla su idioma, que sabe cómo hablarle a sus hijos. Me hacía esa pregunta hace algunos meses, después encontremos este pasaje con precisión. Porque dice que Moisés hablaba con Dios, ¿cómo? Cara a cara. Entonces tenía mis preguntas al texto. ¿En qué idioma estaban hablando? ¿Estaban hablando en hebreo? ¿Están hablando en arameo? ¿En qué idioma estaban hablando? ¿O será que el cielo le dio la facultad a Moisés de hablar lenguas angélicas, el lenguaje del cielo? ¿Cómo fue que le habló? ¿Cómo fue que dialogaban y se entendían? Dios le hablaba, Moisés entendía, Moisés le hablaba, el Señor respondía. ¿Cómo fue? ¿Sabe qué, familia? Nosotros necesitamos desarrollar una mayor conexión con el cielo, porque Dios habla tu idioma. Dios sabe cómo hacerse entender. Por esa razón nosotros debemos de pasar suficiente tiempo con Él para saber cuál es su propósito. Escuche la conversación que tuvimos lamentablemente hace poco. Porque es que hay algunas personas que quieren que Dios le hable de una forma diferente. Escuche. Una persona que conoce a Dios, que es de esta iglesia, no Emanuel por si acaso, me dice: quiero que me ayudes a orar por mí. ¿Ok? ¿Por qué vamos a orar? Es que estoy conociendo a una persona. Yo sí, qué bueno. Estoy conociendo a una persona. Bueno, es un buen hijo, le gustan los niños, le gustan las cosas religiosas. Y ya cuando escuché que le gustan las cosas religiosas, ya me entró una espinita, ¿no? De esas espinitas que entran. Y digo: oye, pero suena muy bien, un buen partido, ¿es simpático? Me dijo: sí, es simpático. Y ok. ¿Y a qué iglesia asiste? ¿A qué iglesia asiste? Me dijo: no es de la iglesia, no es de la iglesia. Ok. ¿Por qué tú quieres que yo ore? Es decir, tú me estás pidiendo que yo ore. Hay mucha confianza con la persona, así que, ¿por qué quieres que yo ore?
para que Dios cambie lo que Él escribió? ¿O para que tú tengas la disposición de aceptar lo que Dios reveló? ¿Cuál es el motivo de la oración? ¿Cuál debería de ser el motivo de la oración? Ayúdenme. ¿Para que ella acepte lo que la voluntad de Dios ya reveló? ¿O para que Dios cambie lo que Él escribió? Porque tú sabes, a veces nuestros jóvenes tienen esos grandes desafíos. He escuchado a muchos decir: pastor, es que en la iglesia no hay nada. ¿Usted ha escuchado eso alguna vez? No hay nada, no hay nada. Lo mismo feo de siempre. Estarán hablando de algunos de ustedes, yo no sé. O de nosotros, sí. No, lo mismo feo de siempre. Es mejor, Pedro lo entendió, obedecer a Dios antes que a los hombres. Y hacia los hombres tiene que ver con sus propias emociones. Nosotros a veces nos metemos en camisas de 11 varas, familia, pero somos solitos ahí. Y después queremos que Dios nos restaure, que arregle y que Él vea cómo nos bendice cuando Él ya reveló algo. Porque Él habla nuestra lengua. Es decir, Él se hace entender, Él te comunica, Él a través de su palabra te indica cuál es el camino que debes de seguir. Dios no es que tan solo, no, Dios le revela al pastor. Entonces hay que preguntarle al pastor: ay, pastor, ¿es así o no es así? No. Hoy nosotros tenemos la posibilidad de tener la Biblia, y tenerla ahora implica que tú ya tienes conocimiento de cuáles son los designios de Dios para tu vida. Entonces nosotros no tenemos que pasárnosla preguntando: ¿será que Dios me bendice así o no me bendice? ¿Será que Dios me hace el milagro así o no me lo hace? Ya Dios te reveló algo. Si ya Él te reveló algo, si ya habló a tu lenguaje, que tú tienes la capacidad de comprender, ¿qué es lo que usted y yo deberíamos de hacer? Obedecer. Aunque a veces duele, ¿no? Soltar y cambiar algunas cosas. No es fácil, pero nadie dijo que lo sería. Nuestro grande desafío es obedecer un así ha dicho Jehová. Por esa razón, vaya al capítulo 22, por favor. En ese momento a Pablo lo acaban de apresar. El pueblo, los magistrados y una cantidad de personas han estado gritando por mucho tiempo que tienen que matarlo. Pero mira, versículo 40 del capítulo 21, para que tengas ese contexto muy puntual. Cuando él se lo permitió, Pablo, de pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y se hizo un gran silencio. Y comenzó a hablar en lengua hebrea, diciendo: hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en una ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, y celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Un paréntesis ahí chiquito. Dios le hablaba a Pablo, o le habló en lengua ¿qué? Hebrea. Y por lo menos aquí encontramos dos pasajes donde reitera que Pablo se dirigió a las personas en lengua ¿qué?
hebrea. Eso quiere decir que Dios utiliza instrumentos para hablarnos de la forma como nosotros podemos comprender. ¿Están ahí conmigo? Esta semana Dios tiene una palabra especial para ti. Dios quiere que puedas recobrar esperanza en el bendito nombre de Jesús. Versículo 6. Él vuelve a hacer el relato. Pero aconteció que yendo yo a llegar cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Caí al suelo y oí una gran voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron. Pero ¿qué pasó? No entendieron la voz del que hablaba ¿con quién? Conmigo. ¿No cree que Dios tiene un mensaje puntual para cada persona? Ahora siga conmigo un poco más. Yo dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate, vete a Damasco y allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Como yo no veía a causa de aquella luz resplandeciente, llegué a Damasco llevado de mano de los que estaban conmigo. Entonces uno llamado como Ananías, hombre piadoso según la ley, tenía ¿qué? Buen testimonio de todos los judíos que allí habitaban. Vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y miré. Él me dijo: el Dios de nuestros padres, ¿qué ha hecho? Te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo ante todos los hombres de lo que hayas visto y oído. Ahora pues, pregunta: ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. En la conclusión del mensaje de esta noche, o tarde noche, Dios sigue buscando instrumentos como Ananías. Personas que entienden que tienen una responsabilidad. Si tú lees el capítulo 9 del mismo libro de Hechos de los Apóstoles, sabes que cuando Dios le habló a Ananías que fuera allá a la casa de Judas, en la calle recta, donde estaba Saulo de Tarso, ¿tú recuerdas lo que le dijo Ananías? Espérate, Señor, espérate. ¿Tú quieres que yo me meta la cara ¿cómo es que? A la cueva del lobo? ¿Qué es lo que pasa ahí? Me está llevando como papita para el loro, ¿sí ve? Tú has escuchado lo que ese hombre ha hecho. Ese hombre, Señor, es terrible, ha matado personas. Saulo mismo dice que él iba de casa en casa, sacando a las personas, de casa en casa, preguntando y sacando a los que eran cristianos. Los mataba o los llevaba a la cárcel. De casa, ¿en qué? En casa. Un trabajo extremadamente diligente. Ananías está prejuiciado. Él es un hombre que no va a aceptar tu voz. Tú sabes lo que ha hecho. Sabes todas las cosas inapropiadas que él ha hecho. Porque en eso se especializa el enemigo.
en recordarnos nuestro pasado, en recordar todas las cosas inapropiadas que hiciste. Yo no sé si te haya pasado alguna vez, pero el enemigo procura que siempre en tu mente esté rezando todas aquellas acciones inapropiadas, mentiras, engaños, qué sé yo, tantas cosas que no hiciste bien en el pasado, para inhabilitarnos. Que a veces nos inhabilitan en el liderazgo, hermanos. Hermana, estoy pensando para que usted me tenga el Nuevo Horizonte el próximo sábado. No, yo estoy todavía más adelantico, seguro que yo voy a entrarle, no se preocupe, yo voy a entrarle. Sí, más adelante. Y ahí estamos, y el enemigo nos sigue a veces. Puede ser que sea una persona muy tímida, ¿no? Esa puede ser una excepción a la regla. O puede ser que una persona que está siendo confrontada con su realidad y no se siente libre, limpia o limpio para subirse a la plataforma. No, así no. Yo sé qué es lo que hay. Porque familia de Dios, no podemos escondernos. Todas las cosas están descubiertas ante los ojos del Señor y desnudas delante de sus ojos. Muchachos, usted no crea que por todas las páginas, todas las conversaciones que a veces se tienen a través de nuestros teléfonos inteligentes, a través de las redes sociales, usted no crea que porque tiene todos los 50,000 bloqueos, porque usted entra, no, WhatsApp está bloqueado, Facebook está bloqueado, o bloqueamos a fulanito, perencejito, que son bochincheros, y miran que yo publiqué alguna cosa o que le di me gusta a fulanito y perencejito, seguro que me la van a montar, entonces yo no quiero tener problemas con nadie, así que bloqueo. Hermano, usted puede bloquear a todo el mundo, puede bloquearnos. Pero ¿cómo te puedes esconder delante del Señor? Es imposible. Todas las cosas están desnudas delante de Él. Él conoce nuestros pensamientos y sabe nuestras conversaciones. Pero ¿saben? El enemigo se aprovecha de eso. Se aprovecha de eso para decirnos y recordarnos todas las cosas impropias en las cuales hemos incurrido, en las mentiras que se nos han salido, en aquellos engaños en el que hemos participado, o en aquellas conversaciones carentes de santidad, en esos noviazgos que necesitan la presencia de Dios allí. El enemigo trata de inhabilitarte. Pero todas las cosas las sabe el Señor. Y como Él las sabe, entonces manda personas, aún hasta prejuiciadas, para que le prediquen a usted, para que lo motiven a cambiar, para que lo impulsen a soltar esas cosas que deberías de haber soltado allá hace mucho rato. Es decir, Dios no tiene que generar una campaña, no tiene que generar un espacio como esto para que la iglesia pueda ser exhortada, para que usted pueda ser confrontado con su realidad. Usted sabe qué es lo que hay y sabe en qué anda. Sabe qué tanta santidad o poca santidad hay en su vida. Y si hay mucha, bendito sea el nombre del Señor. Pero si hay poca, entonces revísese, suelte la cosa y conságrese al Señor. Jesucristo está viniendo. Y Él precisa encontrar hombres, jóvenes, mujeres y niños consagrados al Dios de los cielos. A pesar de los prejuicios, Ananías fue y dijo lo que tenía que decir. Cayeron como 2 escamas de sus ojos. Pablo vuelve a ver y de inmediato es bautizado. Vino un joven después de que estábamos predicando. Me dijo: pastor, a mí me gustaría ser bautizado. Pero quiero confesarle, yo he tenido problemas de adicción a las drogas. Ok. La iglesia lo conocía muy bien. Sabía quién era. Lo conocía perfectamente.
Cuando hablamos su nombre y lo socializamos, ese pastor, ese pastor, a ese muchacho no se puede bautizar. ¿Usted sabe quién es él? Yo sí. Es un muchacho que es conocido de la iglesia, pero tiene este gran problema. ¿Lo podemos ayudar o no se puede ayudar? Hubo una discusión tremenda. Y mire, son cosas que dijeron: si usted lo quiere bautizar, será bajo su responsabilidad. Esa fue la conclusión de mis líderes en ese entonces. ¿Y usted qué cree? Alguien podría decir: bueno, pues el pastor quiere que tenga bautismos, es una campaña, ¿sí o no? Entonces no importa, hay que bautizarlo. Pero si ese muchacho al otro día está con sus diabluras otra vez, ¿a quién le van a echar la culpa? Al pastor. Se le dijo. Oramos un momento con él. Y le dijimos a los hermanos: vamos a bautizarlo. Lo bautizamos. Quiero darle la buena noticia. Sigue fiel en los caminos del Señor. Amén. Porque siempre estuvimos ahí para Él. Pero cuando sentía la fuerza de la adicción, ahí estaba la llamada: pastor, yo tengo que, porque es que si él se me sale de la cerca, pues el culpable, ¿a quién le van a echar la culpa otra vez? Al pastor. Yo tengo que prestarle atención. Así que lo escuchamos, lo oramos, cantamos, lo visitamos, hicimos muchas cosas. Hoy es un joven que sirve al Señor. Fue a la universidad a estudiar teología para ser un pastor. Y por la gracia del Señor ya terminó. Y ahí va en el camino. Porque cuando hay un propósito elevado de parte del cielo, no hay ninguna persona que se interponga en el propósito elevado del Eterno frente a esa persona. La invitación de esta hora en el nombre de Jesús. Uno, es para que los prejuicios puedan ser rotos en nuestra vida y creamos que para Dios no hay nada imposible. Porque yo sé que tú sabes que hay personas que parecieran ser casos perdidos. ¿Usted conoce a alguna de esas personas como casos perdidos? ¿Los conoce o no los conoce? Personas que han sido duras. ¿Conoce ese tipo de personas o no? Le hemos hablado, les hemos predicado, les hemos dicho, hemos hecho muchas cosas y la gente enroquecida allí, dura, que no quiere ser flexible ante esto. Hoy quiero que oremos juntos por esas personas. Usted conoce los nombres, sabe quiénes son las personas. Algunos de esos pueden ser hijos suyos, o un esposo, o una esposa, personas muy cercanas a usted, que han decidido no querer nada con Dios.
Pero si Dios pudo alcanzar a Saulo, ¿cree que para Dios hay algo imposible? Puedes hacer una revisión puntual de Marcos en el capítulo 3, que habla de todos los discípulos de Jesús que Él escogió. No eran para nada buenos, ninguno. El Pedro ese sinvergüenza era un mochador de cabezas, ¿o no? ¿Sí lo recuerda o no? Le iba a mochar la cabeza. Ah, no, le mochó fue que una oreja. No, pero espérate, es que él no era torero, ¿o sí? ¿Era torero Pedro, o sí o no? Él iba por la cabeza. ¿Estás ahí conmigo? Porque tú sabes, cuando en las corridas de toros, la ovación para el torero, cuando él muestra que las cuantas orejas en esa corrida tremendamente, y eso tiene que ser muy difícil, yo imagino, porque el toro viniéndote a ti y tú poder calcular allí el corte de la, yo creo que eso no es fácil. Y por eso hay una ovación y aplausos de las personas, del público, porque mochó orejas. Pero espérate, lo que la Biblia me ayuda a entender es que Pedro era pescador, no era torero. ¿Está ahí conmigo? Sacó su espada para mocharle la cabeza a una persona. Ya había visto la transfiguración de Jesús, Marcos 9. Ya había caminado sobre el agua, Mateo 12. Había escuchado cómo Jesús había restaurado y resucitado la hija de Jairo, Marcos 5. Había visto el poder de Dios libertando a un endemoniado gadareno, Marcos 5. Había dado una palabra significativa para que el siervo de un hombre, tan solo con decir la palabra, el siervo a la distancia fuera sanado, Mateo 8. Había sido testigo de la sanidad de la suegra, de su suegra. Pero aún así, el viejo hombre a veces sale y nos juega una mala pasada. Yo no sé cuántos Pablos hay aquí, Saulos o Saulas, porque hay mujeres que son Saulas, ¿o no? ¿Sí o no? Yo sí escucho algunas voces de hombres temerosos decir, esas veces ni se escuchan, ve. Algunos están haciendo señas ahí. Ayúdenme. No es fácil. A esa Saula que usted tiene en su casa, esa mujer puede ser transformada por el poder de Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Si hay esperanza en el nombre de Jesús. Yo tengo 3 Saulitas. No, mentira. Oren por mí, yo se los agradezco. Yo tengo 3 allí que a veces como que son Pablo o son Saulo, yo no sé, alguna cosa. Y a veces como que somos Saulo los 4. Yo no sé. Eso a veces no es fácil. Pero ¿sabe algo? Dios es bueno y siempre llega a tiempo. Y quiere que todos tengamos un nuevo comienzo en la presencia de Cristo Jesús. ¿Sabe? El Roberto aquel, ¿Roberto era? Sí. Se nos fue. Venían a buscar. Sí. Pero yo quiero que oremos por esos corazones duros. Si usted tiene un corazón duro por allí, no necesariamente el suyo, pero si conoce a alguna de esas personas por las que quiere que oremos hoy, para que el Dios de los cielos toque profundamente ese corazón. Si usted sabe que hay alguien ahí a quien usted quiere colocar en la presencia del Señor. El centurión dijo, Señor, tan solo di la palabra. ¿Y qué? Y mi siervo sanará. ¿Usted cree que hay poder en la palabra del Señor? Porque Dios está dispuesto a salvar. Todavía está dispuesto a salvar.
¿Le parece bien si oramos? Pero quiero invitarle. Yo quiero que esté aquí enfrente conmigo. Yo quiero orar. Solo usted traiga los casos difíciles, los corazones más duros que usted haya visto. Si el suyo es uno de esos, pues bendito sea el nombre del Señor, está bien. Pero si no, traiga el corazón de su hijo aquí al altar. El de su esposo, el de ese primo, el de ese sobrino, el de ese vecino, aquella persona que le ha hablado de Jesús, pero todavía sigue enroquecido. Si hay alguien así, yo quiero que oremos juntos por esa persona. ¿Le parece bien? Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias hoy por tu palabra. La historia de Saulo no fue la mejor. Fue un hombre duro, un hombre que escuchó la voz de Esteban, escuchó la voz de muchas personas invocando el nombre de Jesús. Y a todos los que escuchaba que invocaban el nombre de Jesús, los persuadía de tal manera para que ellos pudieran desistir y blasfemar el nombre de Jesús. Vio mucha sangre correr y a muchos inocentes morir frente a sus ojos. Pero sin embargo, el Dios de los cielos pudo tocar su corazón en el momento indicado y pudo hacerlo una nueva criatura en el nombre de Jesús. Oh Padre, si Saulo fue persuadido, si Saulo fue tocado de tal manera, Padre, ¿acaso esa persona que mis hermanos han venido aquí a traer al altar, ese hijo, esa esposa, ese esposo, ese primo, ese sobrino, esa persona especial, tú conoces, sabes quién es? Yo la desconozco, pero tú sabes esa persona quién es. Quiero unirme junto a ellos a interceder ante el trono de la gracia por ese corazón. Un corazón que espera ser transformado. Un corazón que espera ser libertado en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Padre, ya no queremos escuchar y ver a ese hijo salir y disfrutar del camino de la vida sin consagrarse verdaderamente al Señor. Como padres nos duele el corazón, como esposa también duele el corazón ver a un esposo enroquecido después de tantos años, ver la fidelidad de esa mujer. O ver a ese hombre, Señor, que viene solo aquí a la iglesia porque esa mujer no quiere saber nada de Dios ni de religión. Ay, Padre, a veces no vivimos cosas fáciles. Pero si quieres hoy hacer un milagro, Señor, entonces comienza en aquella persona que vinimos a traer delante de ti. Haz el milagro en esa vida. Transforma ese corazón, porque tú sí puedes hacerlo. Tu palabra nos recordó esta mañana que el justo por la fe vivirá. Nosotros hemos venido hoy a creer que tú puedes tocar ese corazón y alcanzarlo para que Él encuentre oportuno socorro en la presencia de Cristo Jesús. Queremos abrir nuestros ojos de esta plegaria, Señor, porque es posible que ese corazón enroquecido hoy pueda ser tocado por tus ángeles. Señor, envía ángeles. Envía toda la cantidad de ángeles en este momento para que vayan a esa casa, vayan a ese apartamento, vayan a ese corazón, donde está esa persona, donde está, Señor. Alcánzalo. Tú conoces las luchas, los hábitos, la dinámica de vida que tiene esa persona. No ha sido fácil, Señor. Alcánzalo, Señor. Transforma ese corazón. Hemos llorado por esa persona, Señor. Han salido lágrimas por nuestras mejillas, rodando por nuestras mejillas, clamándote a ti por esa persona. Pero hoy descansamos, porque en tu presencia las cosas pueden ser posibles. Queremos ir a nuestras casas, poder ver a los ojos de esa persona que ha sido tocada por tus ángeles hoy. Señor, alcánzalo por tus ángeles, Padre. Alcánzalo, alcánzalo, alcánzalo. Tu Santo Espíritu puede hacerlo. Queremos dar testimonio a esta persona, esta semana, Señor, del poder tuyo en la vida de estas personas.
Alcánzalos, Padre. Los dejamos en tus brazos de amor, porque tú tienes el poder y tu evangelio es un poder sin límites. Gracias porque escuchas y respondes. Llévanos en paz a nuestros hogares, creyendo que el Dios de los cielos es nuestra esperanza. Oramos por el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.